Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. En Puerto Rico tenemos la fortuna de contar con, yo le llamaría un ejército de voluntarios que han tenido la firmeza de espíritu para no solamente preservar lo mejor que tenemos en nuestro país, sino hacerlo disponible para el presente y para el futuro. Es como un semillero grande, unas semillas que parecerían que se extinguen, pero que han sido preservadas y puestas a producir en la creatividad, en el intelecto y en las manos de un grupo de valientes hombres y mujeres que hacen más ya 42 años de lo que quizás no se tenía certeza de lo que iba a ser por definición Casa Pueblo, pero sí se tenía la conciencia de que había que defender al país y ponerlo en capacidad para el disfrute de todas las generaciones. Bienvenido, doctor Alexis Mazzola, a Muévete. Saludos, un placer estar con ustedes en el día de hoy. Cuando uno habla del desarrollo de Puerto Rico y de las cosas grandes que uno sueña y quiere para el país, ustedes, y Casa Pueblo, ocupan un sitial, un lugar importantísimo en el presente de nuestro país. Brevemente, ¿qué ha significado desde su óptica Casa Pueblo para Puerto Rico? Mira, Casa Pueblo, como bien dices, es un proyecto de autogestión donde la gente se organiza para atender su realidad, impulsar un modelo de desarrollo local nuestro. La minería hubiese sido un modelo de desarrollo para otros, nos hubiese comprometido las aguas, los bosques. Si hubiesen explotado las minas en el 80, hoy Puerto Rico estaría en una crisis de agua monumental. Así que a veces uno tiene que pensar, ¿verdad?, qué tipo de desarrollo quiere, cuál quiere impulsar, y Casa Pueblo viene por ahí. Primero de la protesta para defender lo territorial. Yo creo que si miramos hacia atrás, ¿qué tal si hubiesen explotado las minas? ¿Cómo sería Puerto Rico? Yo creo que esa es una de las grandes contribuciones, la reafirmación de proteger los atributos naturales del país y entonces impulsar, asumir, generar propuestas donde las comunidades, la gente asume la responsabilidad de esas ideas, de la protesta a la propuesta, y de ahí pues los bosques y los diferentes proyectos que hemos desarrollado, el Bosque Escuela, tenemos un coro, una escuela de banda, una de música, un cine solar, una radio, muchos proyectos de educación, de servicio directo al país, rompiendo el modelo de las dependencias. Así que con economía propia, con la venta del café Madre Isla, con las ideas nuestras que se consultan, pero uno las trata de poner en práctica pensando en el mejor bienestar local de la gente, del ambiente, y yo creo que eso han sido guías. Mis papás, Alexis Mazzola, Tinti Deyá, la gente de la comunidad han estado pues al frente de toda esta iniciativa y estamos pues muy orgullosos de esa trayectoria, de que le haga bien al país. En ese proceso de transformación en Puerto Rico no es la excepción. Estamos experimentando
un problema de producir, de distribuir, de lo relacionado con energía. Ustedes, o sea, Casa Pueblo, no son novatos en esto. Mucho antes de María, ustedes han tenido desarrollo. Y no desarrollo artesanal, por decirlo, no por minimizarlo, sino porque uno pues artesanalmente puede hacer tomar unas iniciativas. No, ustedes han tomado el proyecto de energía renovable como algo realmente vital, más allá de lo folclórico, de lo que está de moda, sino como un medio de enderezar el curso, la brújula hacia donde se está dirigiendo el país. Y hoy día son, me parece, y me atrevo a decirlo y señalarlo, un referente de objetividad y de pulcritud en esa temática de lo que muchos llaman política energética y que se escriben, se desarrollan a nivel de Puerto Rico, en el ámbito nacional en Puerto Rico. Pues en ríos revueltos, ganancia de pescadores, hay una proliferación que puede ser interesante, pero en cierta manera puede ser inconexa de distintas alternativas de fuentes de energía, y eso cae en la necesidad imperiosa que tenemos la familia en Puerto Rico de aportar y de beneficiarnos de lo que es la energía renovable. ¿Cómo usted está viendo un poco, quizás una mirada bastante, no le voy a decir a 1000 pies, quizás a 20,000 pies de altura, esa realidad que estamos confrontando en Puerto Rico con la energía renovable? Mira, nosotros empezamos en el 1999 con la primera instalación y era un poco así, era un poco, no artesanal, pero en aquellos momentos la tecnología no estaba tan bien desarrollada. Sí se podía hacer aprovechamiento del sol, lo hicimos un poco a modo de exploración, de ver, de vivirlo, de pensar si podía funcionar en nuestra realidad o no. Y una forma también de reconocer que la agenda energética es la amenaza más grande que enfrenta la humanidad por la quema de combustibles fósiles, lo que eso implica en términos de calentamiento global y la conservación de la diversidad biológica. Estábamos manejando el bosque del pueblo, el bosque lo limpia, y espérate, hay que proponer una alternativa diferente. El modelo energético con combustibles fósiles centralizado es unidireccional, es del siglo pasado, tiene contradicciones ambientales, genera unas vulnerabilidades en la población tremenda, es dictatorial, y esa relación de poder, pues hay que pensar si la podemos cambiar. Y entonces en energía renovable lo que estamos hablando es de que hay unas opciones que hay que trabajarlas muy bien, que pueden ayudar a democratizar la generación energética. Que la riqueza que está asociada a generar energía, como la capacidad para producir trabajo, se retenga en la comunidad, se retenga en Puerto Rico. Piensa esto en este momento. Cerca de 3,000 millones de dólares se nos van de la economía de Puerto Rico. De lo que nosotros hacemos en Puerto Rico, se van 3,000 millones al año para pagar petróleo, gas y carbón automático. Eso para energía eléctrica. Para transporte son casi 6,000 millones de dólares adicionales en pagar gasolina, diésel y estos combustibles para transporte. Entonces uno puede pensar, ¿será que la activación económica, el desarrollo de Puerto Rico pueda reconfigurarse si hacemos aprovechamiento de los recursos endógenos, el sol, el viento, el agua, tenemos biomasa, tenemos otras opciones? ¿Cuánto es lo más que podemos aprovechar de esos recursos para reducir esa dependencia y esa vulnerabilidad? Que si hay una guerra en aquella esquina, pues acá suben los precios. Si allá pasa un terremoto, pues entonces vuelve y pasa lo mismo. ¿Cómo reducimos esa vulnerabilidad? Y energía solar permite abordar muchas de esas preguntas y atender esas contradicciones. Democratizar la generación, participación ciudadana, invertir la relación de ser simplemente consumidor sino convertirse en productor. Y un tema de justicia y atender y abordar los temas de la pobreza. En la medida en que la gente produce su propia energía, rompemos el modelo de la dependencia y puede ser una ruta que genere ingresos, que crea adaptación climática y que dentro de la pobreza material
En lugar de estar dando un cheque mensualmente, oye, ¿por qué no te doy la capacidad de producir energía y todo lo que está asociado a eso? Entonces hay varias cosas que se pueden un poco repensar y atender, que son problemas que vivimos como sociedad. Los procesos sociales son procesos que se van gestando y son complejos y hay muchas variables incontrolables alrededor de esos procesos sociales. Pero ciertamente identificando ya factores de antemano, como usted muy bien los ha dibujado, los ha delineado, varios de ellos que son vitales, importantes y que están atados realmente a cuestiones económicas. A veces los factores económicos pueden determinar situaciones sociales, ¿verdad? Se ha planteado muchas veces, pero directamente el no atender con bastante precisión y responsabilidad este desglose que usted ha presentado, podríamos, y voy a hacer una afirmación un poco peligrosa, podríamos colocar al país en un nivel de no viabilidad a futuro. Todas estas medidas de austeridad, yo creo que estructuralmente hay un problema mayor que requiere abordarse y que el poder político decadente no tiene contestaciones y por lo tanto es importante construir alternativas, rutas alternas. Y ahí es que yo creo que el poder social de la gente, de diferentes iniciativas en ambiente, en educación, en asuntos de la pobreza, en transparencia de gobierno, en verdad que se abordan diferentes temas. Yo creo que ahí están surgiendo acciones muy puntuales que se convierten en referencias de que podemos construir un país diferente. Y yo creo que el tema de energía es uno de esos fundamentales donde horizontalmente yo creo que hay un entendimiento de izquierda a derecha que sí debemos movernos de combustibles fósiles. Esa economía de combustibles fósiles mantiene al país preso por otras razones, ¿verdad? Otras dinámicas. Pero la ruta de construir un Puerto Rico alterno, yo creo que están todas las oportunidades sobre la mesa. Entonces hay que organizarse, hay que educarse mucho, hay que protegernos porque como bien dices, sí hay opciones, la tecnología está. Sí. En Adjuntas hay una empresa nueva que hace instalaciones y tiene 5 empleados que capacitó del pueblo, así que hay potenciales de desarrollo económico local y no en un solo lugar, no en la termoeléctrica de una esquina del país, no, esto sería horizontalmente. ¿Cuánto es lo más que podemos aprovechar del sol en nuestras casas? ¿Será que debemos hacer eso como prioritario y pensar lo que nos falte? Pues para eso está la autoridad, pero la autoridad no puede definir al país. El país tiene que definir la autoridad que necesita. Y ahí es que está la disyuntiva y donde tenemos que proteger a la gente. Y la gente, para protegerse, lo primero que tiene que hacer es educarse sobre estos temas antes de que venga alguien con estas ideas y las manipule, y otra que tienen que haber capas que protejan la inversión ciudadana. La inversión ciudadana hasta ahora en energías renovables, nosotros documentamos medición neta nada más. Gente que está interconectada al sistema eléctrico con contratos de medición neta, ya son más de 41,000 casas. Y esa inversión en la infraestructura energética, que es inversión ciudadana, son más de $600 millones del 2014 al 2022. Y estamos hablando de una capacidad solar instalada de 224 megavatios. Eso es significativo. Y entonces lo que eso indica es que esa ruta de cambio es posible. Ya se genera cerca del 6% de la demanda residencial, la produce la gente misma. 6%. La autoridad no ha subido, pero la gente ha impulsado una transformación. Lo importante es que eso no sea un privilegio de quienes puedan financiar estas instalaciones, sino cómo lo hacemos accesible para que todas podamos participar en la medida en que sea posible, ¿verdad? En esta transformación energética que de arriba hacia abajo no está ocurriendo con todos esos millones de dólares que le asignan, y sin embargo la gente está impulsando el cambio, y eso
me parece a mí que es una gran fortaleza y una evidencia de que las rutas de cambio en este país no se dictan desde las agendas del gobierno, sino que la gente está impulsando rutas propias. Y eso pues es fundamental porque habrá que abordar otros temas en el país y esa me parece a mí que es un gran indicador. Yo concurro y creo que hay una ruta y el que la ciudadanía y la sociedad sea la que dicten las pautas hacia arriba, yo creo que es la forma correcta. A mí lo que un poco me llama la atención hay unos cabos inconexos todavía y lastimosamente el sector más vulnerable del país pues no necesariamente está teniendo el acceso a ese desahogo, quitarse ese yugo que impone el Estado a través de la autoridad, el UMA, el que sea, y un poco esa política energética pesada que se queda en lo escrito, pero que cuando uno trata de que eso camine, pues, y se lo estoy planteando yo que nosotros financiamos, pero honestamente, y le voy a decir, no queremos ser santurrones, pero preferimos no financiar si vemos que realmente no le corresponde, aunque eso es una acción de la libertad del ser humano y del individuo, pero realmente nos preocupa y nos ocupamos mucho de que realmente las personas no sean víctimas de... Pero fíjate, yo he pensado mucho no hay una sola contestación de cómo financiar estos proyectos ni cómo impulsarlo. Hay gente que lo puede pagar, hay gente que necesita apoyo, hay gente que no tiene los recursos, punto. Entonces tiene que haber una combinación de estrategias. Y a mí una de las cosas que me llama la atención cuando el sector cooperativista es el que está financiando estos sistemas, es como que añade a lo que yo le mencionaba antes como unas capas que protege al ciudadano. En términos de que si hay alguien, es como en una construcción, que el banco, la cooperativa no desembolsa hasta que se asegura que la instalación se hizo correcta, claro que sí, la compañía está certificada, y en ese sentido, para mí esas garantías son importantes para un ciudadano que quiere, que necesita, que está haciendo la inversión, pero necesita también otras protecciones, y ahí es que yo creo que el sector cooperativista da un servicio. Usualmente estos préstamos, pues no sé, será de 5 a 7 años, pero el retorno de inversión se da ahí, después eso sigue generando, no es como cuando usted hipoteca su casa con estas instalaciones fotovoltaicas, así que ese otro modelo que usted no pone ni un centavo al principio, pues existe, pero pues está bien, pero no me parece correcto en el sentido de que el aprovechamiento de la economía de generar energía solar, pues se la lleva el otro. Es correcto. Entonces, yo ahí pues tengo mis asuntos, pero yo lo que creo es que también hay que entender que los sistemas fotovoltaicos, la parte de generación son los paneles solares, y esa es la tecnología más económica, más accesible, más fácil de usted integrarse en participar en la generación eléctrica. Ahora, como no podemos depender de la Autoridad de Energía Eléctrica, entonces se añade el componente de tener una batería, almacenar la energía, pero eso no es el sistema solar. El sistema solar es la generación fotovoltaica. Que hay que almacenarla, ok. Porque no confiamos de la autoridad, porque se va mucho, porque pasan los huracanes, los terremotos. Pero ahí es donde uno tiene que también educarse, porque si uno deja a estas compañías definirle la batería que usted necesita, que eso sí es lo costoso, eso es como el eslabón más débil de esa configuración, es el almacenaje, le van a poner una batería así de grande. Entonces, nosotros impulsamos 50 con sol en adjuntas, que 50% de la generación, como el patrón diurno, 50, si le ponemos una S, 50 sin que tenga que pagar la factura, porque usted está produciendo su propia energía, pues el almacenaje es para cargas críticas, que si usted está produciendo energía con el sol por el día, está interactuando con la red, lo que le haga falta, cuando está nublado, de noche, pero si no está la autoridad, usted tiene almacenaje, pero no almacenaje para tener el televisor más grande, todos los aires prendidos, no, solamente para la nevera, para el alumbrado,
para las comunicaciones, el módem de internet, quizás un aire. Entonces usted dice, bueno, pues para eso yo necesito una batería de este tamaño, no así de grande. Quiere decir que si estoy completamente como una isla independiente porque no estoy interactuando con la autoridad, que tenga suficiente almacenaje para lo fundamental, las cargas críticas. Y eso abarata dramáticamente el costo de una de estas instalaciones, porque ahí es donde usualmente pinchan al consumidor. No tanto en la generación, es en el almacenaje, donde usualmente quedamos un poco más pillados. Pero eso hay que repensarlo. Generemos todo lo más que podamos, almacenamos para lo fundamental, y en esa configuración usted está generando economías porque produce su propia energía y el sistema se va a autofinanciar. Y el almacenaje cuidándose, ¿verdad? Esa es la parte de resiliencia y adaptación climática, a poder operar completamente autónomo en caso de necesidad. Yo creo que ahí está la clave, la educación. Y desde nuestro lado, ¿verdad? A las cooperativas tenemos que definitivamente dar la mano ahí un poco más en términos de educar, de comunicar, de explicar. El consumidor toma sus decisiones, pero que tome decisiones bien informadas, que sean objetivas, con información valiosa, ¿verdad? Que cuando un poco le diseñen sus sistemas, pues que se ocupe un poco, que tenga más información en términos de lo que realmente necesita, y que veamos que cada necesidad es una necesidad, ¿verdad? Yo no creo tanto en este concepto de que la salvación es tan individual, ¿verdad? Hay que también pensar en lo colectivo. Cómo yo puedo, si tengo capacidad, pues colaborar con mi vecino. Pero si en la comunidad hay varios que tienen esas capacidades, pues porque entonces pensar en proyectos comunitarios y no en proyectos que sean individuales, que la sumatoria de esa inversión probablemente sobrepase por mucho la inversión de un proyecto comunitario. Pero mira, ahí es que está lo interesante de Adjuntas. Si nosotros pensáramos que la salvación es individual, pues Casa Pueblo produce energía propia y ya, no estaríamos en esto. Pero si tú miras Adjuntas hoy, a 4 años y medio, casi 5 años del paso del huracán María, además de Casa Pueblo operando con energía propia, de pronto hay más de 100 hogares, especialmente con familias que tienen condiciones crónicas de salud, que producen su propia energía. Está el Barbero, la Lechonera, el Chinchorro, está la torre de comunicaciones de Radio Casa Pueblo. Casa Pueblo, hay un cine, hay infraestructura, cine solar, energizamos infraestructura crítica, los bomberos, emergencias médicas, el hogar de adultos mayores, la escuela elemental, el comedor. Entonces, de pronto, cuando tú miras el paisaje de autosuficiencia energética, aborda diferentes temas que son importantes en el desarrollo de una comunidad. Ahora estamos terminando el casco urbano y ahí está la farmacia, la pizzería, la panadería, 2 ferreterías, la óptica, etcétera. Entonces, cuando uno mira el mosaico, ahí es que está la fortaleza. Tuvimos un profesor que nos decía, no, resiliencia, ¿qué es la resiliencia? Nos tratan de poner esa responsabilidad en el contexto individual. Pero es evidente que en Adjuntas, el modelo de desarrollo que impulsa Casa Pueblo, la resiliencia es la fortaleza comunitaria. Entre más fuertes sean los diferentes renglones de la comunidad en poder abordar con seguridad energética agendas críticas del pueblo, pues menos vulnerables somos, mejor preparados estamos, y en lo cotidiano, pues mejor podemos funcionar. Entonces, es un escenario que beneficia el desarrollo local, y yo creo que esa es la clave. Hay que impulsar el desarrollo local para que entonces toda esa riqueza que generamos se quede. Mira, el Barbero, que produce su propia energía, hace 4 años ayudamos a Wilfredo, no tuvo que subir los costos de recortar el pelo porque no tiene aumentos en la tarifa de luz. Así que la inflación la puede amortiguar porque produce su propia energía. Pero tengo que decirte que Wilfredo trabajaba 2 días de su jornada mensual, 2 días de su trabajo, era para pagar la factura de luz. O sea, él está recortando hoy, recortando mañana, y no hace disfrute de un centavo de su actividad productiva porque ese dinero se va para pagar el petróleo, gas y carbón. Ahora, en lugar de mayor justicia,
Ahora él recorta y ese dinero él lo retiene y se retiene en la economía local, para lo que él quiera, para lo que él lo quiera usar. Y entonces ese concepto de liberación energética es fundamental para el país, independientemente si queremos ser un estado. Pues Hawái está haciendo esto, California, aquí estoy en Nueva York, que todo lo están impulsando. Puerto Rico también debería. Y si queremos ser una república, pues allá está Costa Rica, Uruguay. No importa el escenario que uno se plantee, producir energía propia y democratizarlo, esa independencia energética es fundamental para la realidad nuestra y para movernos a cualquier destino político que la gente decida en su momento. Pero lo que es insostenible, decadente, es este modelo centralizado, basado en quema, extracción de recursos no renovables que se agotan y que comprometen el clima de nuestro planeta, no de Adjuntas ni de Puerto Rico, es cambio global. Doctor, como yo le anticipaba al principio de esta conversación, realmente es muy poco tiempo para hablar y continuar dialogando, porque tenemos unas limitaciones en términos, pues, de la producción del programa. Nos ocurre como las buenas conversaciones de los amigos que vamos a hacer un barbecue y de momento se queda la brasa encendida y el tiempo viene siendo las piezas de carne que se nos agotan. Así que dejemos esta brasa encendida para retomarla en otra conversación más adelante. ¿Qué le parece? Claro que sí. Invitados a Casa Pueblo cuando gusten, 7 días a la semana, claro, están abiertos. Allá también educamos sobre este tema y otros que son importantes para nuestro país. Gracias por la invitación y el espacio. A ustedes por el trabajo inmenso que hacen y porque ustedes prestigian también el voluntariado en Puerto Rico con la historia de 4 décadas de trabajo duro por nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Somos personas ayudando a personas. Las tasas de interés más favorables. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Muévete es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.